ese niño de antes para poder aprender lo que no entendí de grande, para corregir errores, para... Buenos días, profesor. Como siempre es un gusto, es un placer conversar con usted. Y bueno, recordábamos recién este efeméride y lo unimos a la conversación. Profesor, hoy es el Día Internacional del Libro, el Día del Idioma, que tanto trabajamos y hemos recordado en las escuelas, y la importancia de la permanencia en el libro de nuestros alumnos, que asegura su educación y su cultura, ¿no es cierto? Efectivamente, sobre el libro hay importantes comentarios, porque en un mundo que cada vez más necesitamos, a pesar de la tecnología, formar lectores para que interpreten la información y den valor debidamente a lo que se lee, sepan categorizar los datos, reconocer intenciones de quien escribe. Hace falta entrenar a nuestros alumnos en las prácticas de lectura, pero indudablemente hoy usar los libros es una dificultad en la escuela. Además, la ausencia de los libros nos hace poner en sintonía, donde se ha empobrecido el vocabulario de los alumnos y de la expresión oral y escrita, que a pesar de, en algunos casos, que los alumnos están 12 años en el sistema educativo, nosotros observamos que alcanzan niveles elementales estas cuestiones de la expresión oral y escrita. Por eso también cercenamos muchas veces la imaginación de los mismos. Entonces habrá que abocarse en forma decisiva y con mucho empeño a lo importante que es la lectura, la conversación, la escritura, porque eso es lo que provee personas completas, dispuestas y precisas. Es así, profesor, y cómo a través de la lectura podemos desarrollar en nuestros alumnos el espíritu crítico, la reflexión, la opinión, el conocimiento, la creatividad en nuestros alumnos, Efectivamente, así es, Alejandra. Sí, profesor, no queríamos dejar pasar estos minutos y más conversar con usted, como siempre, de docente a docente, con tanta trayectoria usted en las instituciones educativas. Damos vuelta de página y queremos, profesor, que nos dé un resumen, una evaluación de lo acontecido esta semana en las paritarias, con muy buen agrado las titularizaciones para los docentes, profesor. Sí, la reunión fue sumamente importante porque un poco se pospuso el orden del día. Sí. Y fue muy importante recibir a la invitada especial, que era la doctora Alina Almazán, quien realizó una muy buena exposición conforme a lo publicado por el Ministerio de Salud con respecto a la vacunación. Y ahí se mostró en pantalla que ya se habían colocado un 97% de la primera dosis a los docentes del primer grupo. Y al mismo tiempo adelantó lo que hoy es noticia, de la vacunación de un grupo importante de docentes secundarios, de ahí. Entonces creo que este pedido que estábamos llevando a cabo los sindicatos paritarios de vacunar a los docentes va a ser posible, y esto también trae seguridad y tranquilidad. Una vez que se abordó ese tema con mucha expectativa, que teníamos necesidad de escuchar las palabras del ministro de Educación y del referente de Salud, también se nos comunicó que se habilitará un código de acceso a cada uno de los sindicatos para el acceso a la plataforma Cuidar Escuela. Y esto es para mantenernos informados día a día de lo que va sucediendo con el sistema de la pandemia. Luego se adjuntó y tomamos conocimiento del proyecto de resolución definitivo sobre la titularización, que alcanza a la educación secundaria orientada y artística, técnico profesional, educación de adultos y del sistema educativo público provincial.
con la salvedad de que hay un caso particular que con las mismas características y requisitos específicos es para educación superior. Y lo importante en la expresión del ministro fue tratar de resolver lo que no se pudo resolver en la estabilidad laboral en este acuerdo paritario, hacerlo en un próximo acuerdo paritario, de conformar una reunión a los fines del tratamiento del proceso de titularización de profesionales de gabinetes técnicos interdisciplinarios de educación y la inclusión de la docencia pasiva en el proceso de titularización que ya estaba establecido en el acuerdo paritario del decreto 197 del año 2021. Y también se va a abordar la incorporación de los docentes que integran desde hace muchísimos años coro y orquesta al modelo de interinos por proyecto. Profesor, ¿a partir de cuándo todo este grupo de profesores que quedarán titulares deben iniciar los trámites? ¿Habrá una oficina específica? ¿Hay tiempos establecidos desde y hasta? Es muy amplio el instructivo, pero lo importante es que en los próximos 15 días ya la Secretaria de Educación, a través de los directores de áreas con supervisores y así a los equipos de conducción de las escuelas, le van a hacer llegar toda la información pertinente y se ha tratado de establecer un mecanismo ágil y rápido para que se pueda lograr esto y que no tengan los efectos que tuvieron titularizaciones anteriores, que por algunas dificultades se fueron postergando y no se hicieron en los tiempos normales previstos. Todo esto se va a conocer seguramente a partir del lunes, en las próximas 2 semanas, va a estar toda la información prevista, porque el instructivo es amplio, con todos los requisitos que los docentes deben cumplimentar, y estamos seguros que esto se va a poder llevar a cabo sin ninguna dificultad, porque todo está previsto por parte del Ministerio de Educación para que se pueda salvar cualquier dificultad. Bien, como consecuencia de esto, bueno, y que de esta conversación que estamos teniendo al aire, están ingresando muchos mensajitos, profesor, a mi línea particular y a la línea educativa, con situaciones muy, muy particulares que seguramente tras la lectura de esta resolución vamos a ir canalizando, pero hay tiempo, por supuesto la ansiedad y la alegría de los docentes de poder ya tener sus horas como titular es muy importante y lo queríamos destacar, así es que a quienes nos están escuchando en estos momentos y están preguntando por situaciones muy particulares, profesor, luego yo se las voy a transmitir una vez que leamos muy bien este decreto y por supuesto la resolución. Perfecto, y estamos invitando a todos los docentes que pasen por la sede gremial en el horario mañana o tarde, y cualquier duda va a ser evacuada justamente con la lectura de todos los anexos que tiene este decreto de titularización. Bien, y donde, por ejemplo, un tema que no quedó resuelto, que fue la docencia pasiva, se va a establecer rápidamente en un nuevo acuerdo paritario que seguramente se dará en los próximos meses. Esa es una de las preguntas que ha ingresado. Yo estoy en docencia pasiva y quiero preguntarle al profesor si también estoy dentro del grupo que titularizo horas, dice acá. Claro, ahí está. Se va a resolver en forma favorable esta situación, porque estaba en el acuerdo paritario del decreto 197, pero por una dificultad de entendimiento no está en este decreto, pero el ministro está dispuesto a resolver esta situación. Bien, bienvenido sea. Entonces ahí estamos respondiendo a esta docente, este celular terminado en 2402 que nos pregunta. Tenemos otras, pero ya las vamos a ir respondiendo. Profesor, para finalizar, una reflexión sobre la importancia de la presencialidad en las aulas, profesor, que es tan vital, que es tan necesario, estos vínculos afectivos, somos seres sociales, necesitamos de los grupos, necesitamos de la contención, y gracias a Dios en nuestra provincia aún podemos mantenerlo en el marco de esta alternancia, de esta concurrencia de los alumnos. ¿Qué opinión le merece a usted esta discordia que han tenido a nivel nacional
bueno, el presidente Nicolás Trota, el decreto del presidente de la Nación con el ministro y bueno, la ministra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es muy importante, ¿no es cierto, profesor, para ustedes? Lógico, es lamentable que no podamos coordinar todo, las mismas intenciones y con un criterio amplio, con el significado que tiene la educación de los futuros ciudadanos, que son los que van a tener la responsabilidad de gobernar este país. Nosotros estamos en este momento observando que todo el despliegue que se hace en la provincia de San Juan, articulando el ciclo lectivo 2020 con el 2021 y lo siguiente, es sumamente importante para recuperar de esta manera presencial el aprendizaje de los alumnos. Perderlo sería un grave retroceso a todo esto que consideramos que es fundamental para que los alumnos puedan alcanzar las necesidades en la formación de capacidades y habilidades, teniendo en cuenta los desafíos que significan elegir carreras de educación superior, enfrentar el desafío de nuevos empleos. Y qué mejor la escuela que ponga toda su parte, todos los contenidos, todos los conocimientos, todos los aprendizajes, que sabemos que en la virtualidad todo esto no se va a alcanzar. Es una alternativa, pero no es la solución. Esperemos que esta presencialidad se pueda mantener, porque también tenemos que respetar, y nos preocupa muchas veces, que esta pandemia y la situación epidemiológica que genera una profunda preocupación, en particular al sector docente, es la que puede mandar y definir que en algún momento y en forma transitoria esta se pueda llegar a interrumpir, pero nunca esto es una cuestión transitoria. Esto es lo que tenemos que ver que ha sucedido en Europa, que si tuvieron alguna dificultad hubo una interrupción transitoria, pero la presencialidad trataron de garantizarla en forma permanente. Es así, profesor, y más haciendo una evaluación de lo que sucedió el año pasado en nuestro país, en el 2020, donde, bueno, por problemas de conectividad muchos alumnos no lograron alcanzar todas las competencias, todas las habilidades necesarias para el año inmediato superior y, bueno, esta nivelación y en algunos casos abandono de alumnos, profesor, más que nada en el nivel secundario, Es terrible, la deserción, el desgranamiento y la situación en que comentan tanto docentes como padres, la misma comunidad educativa lo marca. Para los alumnos de educación primaria, la virtualidad ha sido una dificultad muy grande. Los padres pueden tener los conocimientos y todos los entusiasmos necesarios, pero no es lo mismo el accionar de la maestra con los alumnos, y estos alumnos con sus pares tienen una motivación especial y fundamental para aprender. Por eso esperemos que podamos alcanzar como corresponde todos estos objetivos y haya un impacto importante y eficiente en la formación de los alumnos de los distintos niveles y modalidades. Eso sí, profesor, esperemos que así sea. Pedro, ¿usted quiere hacerle alguna pregunta al profesor? Simplemente decirle que estamos para colaborar y que más necesario que nunca debemos concientizar, profesor, y estar a la altura de las circunstancias, más que nada en estas coyunturas y en estas situaciones. Le interpreto, Pedro, que tenemos que tener un criterio amplio, tener responsabilidad, buscar consenso y saber que la educación de nuestros hijos y nietos es una prioridad. Y en esto es lo que tendríamos que pensar, todo el espectro político y social de nuestro país. Hacer todos los esfuerzos necesarios para preparar lo mejor que se pueda a las futuras generaciones. Claro, tenerlas en orden las prioridades y no desordenadas, como suele suceder, profesor. Así es, Pedro, así es. Comparto totalmente ese pensamiento. Muy bien. Es así, profesor. La responsabilidad, el compromiso social, el cuidarnos para cuidar a los semejantes es fundamental en estos tiempos. Y más, bueno, que repercuten fundamentalmente en las escuelas,
que es el tema que hoy nos convoca. Profesor, como siempre, un gusto conversar con ustedes, que tenga buen día. Gracias, Alejandra, gracias, Pedro, oyentes Radio La Voz, tengan todos muy buenos días. Gracias, profesor, tan amable como siempre. Hasta luego.